Hola, bienvenidos y bienvenidas al curso virtual. En este módulo vamos a trabajar con el tema de lactancia materna y alimentación complementaria. Vamos a ver un poquito del tema de consejería en lactancia, cómo lograr la lactancia materna óptima, el apoyo que debemos de dar a las familias, hablar de la extracción, del almacenamiento y muchas otras cosas muy útiles para ti. Bienvenido y bienvenida. Después de haber revisado el módulo de lactancia materna, vamos a hablar acerca de las preguntas más frecuentes. ¿Qué hacer si el bebé se estriñe o tiene mucha diarrea durante los primeros 6 meses? Cuando eso pasa es cuando los pediatras suelen mandar fórmula comercial infantil. Es importante reconocer cuáles son y cómo son las evacuaciones normales desde el recién nacido durante los primeros meses de vida. Primero, hay que recordar que las evacuaciones van cambiando durante el tiempo. Las primeras semanas de vida, sobre todo la primera semana, siempre será muy importante cómo son las evacuaciones del bebé. Al principio, cuando nacen los bebés, las evacuaciones son negras, pegajosas y muy espesas. Eso se llama meconio. Todos los bebés tienen evacuaciones de este tipo. Alrededor de entre el tercero y el quinto día, estas evacuaciones tienen que cambiar. Cuando cambian las evacuaciones, justamente te habla de cuando se establece la lactancia materna. Las evacuaciones, que se le llaman evacuación de transición, pasan de ser esta negra, espesa y pegajosa a ser verdosa y después amarillenta, a veces un poquito naranja, y eso es completamente normal. Ahora, las evacuaciones en los recién nacidos generalmente son muy líquidas y eso también es completamente normal. Son líquidas, muchas veces incluso muy abundantes. Habitualmente los bebés durante las primeras 3 semanas o 4 semanas evacúan todos los días. Y esto es algo muy importante porque los bebés cuando evacúan todos los días durante estas primeras semanas habla de que esté bien establecida la lactancia. Entonces no es normal que los bebés dejen de evacuar, sobre todo al principio. Pero más adelante es normal que los bebés dejen de evacuar diario y eso sucede alrededor entre la tercera y cuarta semana. Entonces no nos debería de preocupar cuando el bebé no evacúa todos los días, siempre y cuando esté comiendo bien, haciendo pipí bien y que notemos que está incrementando de peso como esperamos. A veces los bebés pueden llegarse a estreñir, pero es muy importante recordar que el estreñimiento depende de cada bebé. Hay bebés que pueden evacuar una vez a lo mejor cada semana o cada 5 días y eso no tiene ningún problema. Lo importante es cuando las evacuaciones cambian en ese bebé y sobre todo cuando son espesas o duras que le cuesta trabajo evacuar. Muchas veces durante estas primeras semanas o incluso meses, los bebés evacúan aguadito y siguen siendo muy líquidas, pero no evacúan diario. Eso también es normal. Entonces es importante seguir al bebé, seguirlo sobre todo que no haya cambiado el patrón de evacuaciones, que no sean dolorosas, que no sean grandes, muy espesas y que sobre todo no generen molestia para evacuar. La diarrea también es importante. Muchas veces los bebés cuando son amamantados evacúan muchas veces o pocas, como vimos. Pero lo importante es ver si ese bebé cambia el patrón de evacuaciones y empieza a evacuar más veces de las que estaba acostumbrado, eso lo podemos considerar como diarrea. Recuerda, la lactancia materna no se debe de suspender aún en casos de diarrea. Y como recomienda la Organización Mundial de la Salud, la lactancia materna puede salvarle la vida a un bebé. Lo mantiene hidratado y lo mantiene alimentado. Entonces, no se debe de suspender. Se debe atender la situación de la diarrea, mantener bien hidratados a los bebés y, por supuesto, darles atención médica adecuada. ¿Qué hacer si la producción de leche es exagerada o poca? La producción de leche que una mamá es capaz de tener va a depender muchísimo de la demanda del bebé. Cuando nacen los bebés, la mamá está preparada para dar suficiente leche siempre y cuando el bebé se encuentre con ella. Hay que recordar este sistema de demanda-producción. Si un bebé se llega a separar de la madre, es esencial que la madre extraiga la leche para que pueda mantener esta producción de leche. Puede haber dos panoramas. El más frecuente es cuando una madre tiene poca producción de leche. Generalmente la poca producción de leche se debe a una demanda inadecuada. O separaron al bebé, o le dieron biberones y chupones, o el bebé no está comiendo de una forma efectiva, o no le están dando de comer cuando el bebé lo requiere. Poner horarios rígidos y estrictos, el no sacarse la leche cuando la madre se separa, todas estas pueden ser causas de que la madre no tenga suficiente leche. Entonces recuerda, en esos casos tenemos que mejorar la técnica, permitir la libre demanda o la lactancia materna a percepción del hambre. La madre ser capaz de reconocer los datos de hambre y saciedad del bebé y ofrecerle. Y si se llega a separar, extraer la leche siempre. Esto es muy importante.
Ahora, puede haber panoramas en los cuales la madre tenga un exceso en su producción de leche. Aunque es poco frecuente, tenemos que entender qué es lo que sucede. La causa más frecuente para esto es que haya una extracción exagerada. Por ejemplo, nace el bebé y la madre, además de pegarse al bebé, extrae la leche. Muchas veces sucede por recomendaciones inadecuadas, pero también puede ser que la madre sienta que tiene que extraerse demasiada leche para tener más para su bebé. Y hay que recordar que esto no significa ser bueno. Tener demasiada leche puede provocar, primero, que el bebé no coma del pecho y no se termine. Y entonces la madre queda todo el tiempo con leche en el pecho, que puede provocar mastitis, obstrucción de conductos y otros problemas que pueden llegar a ser peor. Importante, recuerden, pegar al bebé con buena técnica para permitir un buen vaciado del pecho. Generalmente no hay muchas otras causas de un exceso en la producción de leche más que este, pero recuerda, siempre que veas que una mamá está produciendo demasiada leche, también hay que ver si el bebé le está extrayendo de forma adecuada. Recuerda siempre volver a regresar al punto importante de la técnica de alimentación, de la demanda, del vaciamiento adecuado del pecho y por supuesto de que sea una consejería adecuada para esta lactancia. ¿Hay algún beneficio de que el bebé se amamante por más tiempo? ¿Más de 24 meses? Las recomendaciones que tiene la Organización Mundial de la Salud en relación a la duración de la lactancia son: lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida, sin ningún otro alimento, ni té, ni agua, ni nada. Y a partir de los 6 meses, junto con otros alimentos hasta los 24 meses o más. La Organización Mundial de la Salud no dice que a los 24 meses la leche ya no debería de seguirse dando. Esto es muy importante reconocerlo. El destete natural y el destete sin ninguna intervención médica puede llegar a durar por mucho más tiempo. Eso quiere decir que el mamífero humano puede amamantar por mucho más años y eso también es completamente normal. Nuestra obligación como profesionales de la salud no será dictarle a la madre cuándo debe de terminar la lactancia. Siempre lo más importante es que la acompañemos. Sobre todo en temas de nutrición. Un bebé a partir del 6.º mes de vida debe de tener una introducción de alimentos que sean adecuados, culturalmente aceptados, que sean nutritivos, naturales, variados, y nuestra obligación será acompañarla durante este proceso, porque la leche humana deja de ser el alimento, digamos, suficiente a partir de los 6 meses de vida y requiere de otros alimentos. Pero si la madre decide continuar con la lactancia por más allá de los 24 meses, está perfecto. La leche nunca deja de servir, incluso tiene factores inmunitarios que pueden llegar a ser incluso protectores más allá de mucho tiempo. Entonces hay que permitirlo y acompañarlos de manera adecuada. ¿Qué hacer cuando la madre por alguna situación no puede dar leche materna? Muere, queda internada por alguna situación, está ausente. Cuando una mujer no se encuentra con su bebé al momento de nacer, hay que ver qué circunstancias son las que están alrededor. Por supuesto que siempre debemos de proteger y promover la lactancia materna, pero si la madre muere y no puede estar con su bebé, lo ideal sería poder contar con bancos de leche que pudieran darle la leche materna pasteurizada a ese bebé. En su defecto, si no existe esta posibilidad, la siguiente opción debería de ser una fórmula comercial infantil. Las fórmulas comerciales infantiles pueden tener ciertas indicaciones médicas precisas, pero lo más importante es que lo hagamos de una manera consciente y sobre todo cuando ya apoyamos y promovimos la lactancia materna como la primera forma de alimentación. Hay veces que la madre por alguna situación de salud tiene que separarse de su bebé. Habrá que pensar, ¿esa madre que se separa de su bebé puede extraerse la leche para que se la demos? Hay que recordar que la mayor parte de los medicamentos son compatibles con la lactancia, entonces no contraindicarían darle esa leche al bebé en caso de separación. Entonces recuerda siempre tener en mente cuáles son las circunstancias en las cuales nos estamos enfrentando, porque por supuesto que la leche humana siempre será nuestra prioridad, pero debemos también de evaluar las otras. ¿Qué hacer cuando la madre está embarazada, pero su bebé tiene menos de 2 años y sigue tomando leche materna? ¿El bebé mayor no roba nutrientes que necesita el bebé por nacer? Cuando hablamos de lactancia materna, cuando la madre se encuentra embarazada, lo primero que tenemos que recordar es que los bebés pueden tomar pecho el tiempo que deseen, a veces 24 meses o más, y en ese tiempo a veces las mamás pueden llegar a embarazarse. La leche humana o amamantar a los bebés puede ser un factor protector contra un nuevo embarazo siempre y cuando se cumplan algunos criterios. Primero, lactancia materna exclusiva.
Segundo, que siga teniendo tomas nocturnas y que a la madre no le haya bajado la regla. Y esto es importante porque si no se cumplen completas, la madre puede llegar a embarazarse. Entonces, es frecuente que alguna mujer que continúa con la lactancia tenga un embarazo nuevo. En la literatura hay muchos estudios al respecto en los cuales una madre no tiene contraindicación de continuar con la lactancia del bebé, ¿no? Aun cuando se encuentra embarazada. No aumenta el riesgo de abortos, no aumenta el riesgo de parto prematuro, no tiene riesgos en relación al estado nutricional. Debemos de tener un cuidado, digamos, porque puede haber el riesgo un poquito mayor de anemia y las mujeres deben de ser seguidas para darles más hierro y por supuesto que llevarles un control nutricional y un apoyo adecuado como se llevaría en cualquier mujer que se encuentre embarazada. Pero la lactancia materna puede continuar si así la madre lo desea. A veces, al principio, en el primer trimestre, las mamás pueden sentir un mayor, digamos, sensibilidad en los pezones y entonces ellas mismas no desear continuar con la lactancia. Otras veces, generalmente en el segundo o tercer trimestre, son los bebés que ya no quieren continuar tomando pecho porque puede haber una disminución de la producción de la leche o puede cambiar algunas características en el sabor, que será difícil de asegurarse, pero puede llegar a ser una situación en que el bebé rechace pegarse al pecho. Pero si aún así pasan estas barreras y el bebé sigue amamantando y la mamá continúa amamantando, no tenemos ningún problema. Ahora, si la mamá tiene factores de riesgo, como por ejemplo abortos de repetición o amenaza de parto prematuro, en ese caso podríamos tener que limitar las tomas al pecho. Hay que recordar que para que se desencadene el trabajo de parto no solamente es la succión o el estímulo de los pezones, realmente se requieren muchos otros factores para que se desencadene el trabajo de parto y generalmente el trabajo de parto no se desencadena incluso en circunstancias, por ejemplo, de que la pareja tenga relaciones sexuales o que exista un incremento en la oxitocina, como se incrementa en muchas otras situaciones y no solamente con el estímulo de los pezones. No sería una razón para decidir que la madre deje de amamantar a su pequeño. ¿La leche que se almacena y congela pierde sus nutrientes? Hay que recordar que para que una madre mantenga su producción de leche, tiene que mantener la extracción, para que la madre pueda darle a su bebé cuando no se encuentra con él la leche humana. Ahora, habrá situaciones en las cuales se requiere almacenar esa leche y hay ciertas características para el almacenamiento. La leche realmente se mantiene en muy buenas condiciones por tiempo. Por ejemplo, congelada puede llegar a durar hasta 6 meses o a veces más dependiendo digamos, el grado de congelación. Cuando es un congelador separado del refrigerador, la leche puede llegar a durar hasta 12 meses. Aquí es importante saber que los nutrientes no se pierden de la leche, que sigue manteniendo sus factores inmunológicos tan importantes para los bebés y por supuesto que nunca puede llegar a ser comparada con una fórmula comercial infantil. Siempre será mejor la leche, aunque sea extraída, almacenada y congelada. ¿Hasta cuándo se debe dar lactancia? Hay que recordar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Lactancia materna exclusiva por 6 meses y a partir de entonces hasta los 24 meses o más. ¿Qué pasa cuando el bebé nace antes de tiempo? La madre puede amamantar, ¿cómo se le puede apoyar? El nacimiento prematuro es algo que puede llegar a suceder frecuentemente. El acompañamiento adecuado durante el embarazo puede evitar los partos prematuros. Cuando un bebé nace antes de tiempo, imagínate que el cuerpo de la mujer se adapta para que la producción de leche y las características de esa leche la hacen especiales para ese bebé prematuro. Entonces tiene sustancias que le ayudan a protegerse, tiene una protección muy importante contra enfermedades como la enterocolitis necrotizante, que sigue siendo una de las causas principales de mortalidad en el prematuro. También ayuda al desarrollo neurológico, sobre todo al desarrollo visual, al desarrollo cognitivo y tiene un impacto gigantesco en los bebés prematuros. Estos bebés tienen derecho a recibir la leche de su madre y es muy importante que como profesionales de la salud apoyemos a la madre cuando tiene un nacimiento prematuro. Recuerda que si una mamá se separa de su bebé, si el bebé no puede mamar directamente del pecho, debemos de apoyar a la madre para que extraiga la leche desde el primer día que nace el bebé. Hay que recordar que va a requerir el apoyo. Idealmente tiene que extraerse la leche por lo menos 8 veces por día, para que esto mantenga la producción adecuada y necesaria para ese bebé prematuro. Incluso a veces cuando el bebé se encuentra en ayuno, existe en la literatura mucha evidencia del impacto positivo que tiene la utilización del calostro.
Se llaman cuidados orales con calostro. El poner el calostro del bebé, de la madre, en la boca del bebé, en los cachetes, en abajo de la lengua, todo eso tiene un factor inmunitario gigantesco, que los bebés, aunque se encuentren gravemente enfermos o en ayuno, este calostro puede llegar a ayudarles en la parte de su inmunidad y protegerlos contra enfermedades y, por supuesto, con la supervivencia. Entonces, debemos apoyar a las madres para la extracción temprana de leche, para darles cuidados orales con calostro en caso de ayuno y en caso de que el bebé, sobre todo después de las 32 a 34 semanas, ya puede ser colocado al pecho de la madre. Volvemos al punto tan importante de la técnica. Cómo apoyar a la madre de una manera adecuada para que pegue bien al bebé, cómo asegurarse que el bebé esté comiendo bien, asegurarse que los bebés prematuros que se quedan dormidos fácilmente, que a veces no maman de una forma tan efectiva, podamos apoyarlos para que lo logren de la mejor manera y puedan recibir la leche de su madre. Cuando una mamá tiene grietas, ¿qué se le puede recomendar? Cuando una mamá tiene grietas en los pezones, la causa principal de las grietas es que el bebé está mal agarrado. Fíjate, cuando un bebé se agarra solo de la punta del pezón, porque no está bien profundamente sostenido el pecho, al agarrar la punta del pezón lo lastima entre la lengua y el paladar. Y esto pellizca el pezón y lastima a la madre. Es por eso que la causa de las grietas de una mala técnica se resuelven primero que nada resolviendo la técnica. Recuerda, siempre dirigir el pezón hacia arriba, permitir que el bebé haga la cabeza hacia atrás y enganche del pecho con un gran bocado. Así el pezón entra hasta el fondo, entre la lengua y el paladar blando, y de esa forma no lastima. Si aún resolviendo la técnica de lactancia la madre sigue con grietas, habrá que pensar en otras cosas, en que el bebé esté mamando con fuerza, digamos, porque no se agarra bien, en el que el bebé tenga una alteración anatómica, como pudiera llegar a ser un frenillo corto debajo de la lengua, que no permita que la técnica se pueda lograr de forma adecuada. ¿Es verdad que la leche de las mamás produce cólicos y reflujo? El cólico infantil es algo que puede llegar a suceder independientemente de si el bebé toma leche materna o fórmula comercial. Es algo importante, los bebés pueden llegar a tener cólico. Hay que recordar que el cólico es algo inespecífico, que tiene que hacerse un diagnóstico después de haber descartado otras cosas. Los bebés que lloran no siempre se trata de cólico, es algo importante. A veces se trata del bebé que llora por hambre y le han puesto horarios y entonces al no darle de comer los bebés lloran mucho. Entonces a veces mejorando la técnica de alimentación, mejorando la alimentación a demanda del bebé, mejorando la producción de leche, ayudando a la familia a sentirse más cómoda, a sentirse menos ansiosa, a tener respuestas más adecuadas a sus preguntas o a sus ansiedades, todo eso puede ayudar a reducir el llanto del bebé. Ahora, el reflujo, lo mismo. Muchos bebés pueden llegar a tener un reflujo que se llama fisiológico, es decir, no es una enfermedad por reflujo, sino que los bebés pueden regurgitar ocasionalmente y eso es algo completamente normal. No se deben de tratar todos los vómitos o regurgitaciones de los bebés. Tenemos que averiguar si el bebé está creciendo bien, si está, digamos, ganando peso adecuadamente, si está contento entre las tomas, si está comiendo adecuadamente, la técnica, la producción de leche y todas esas series digamos, de cosas que tenemos que valorar cuando evaluamos un bebé. Entonces, no todos los bebés con cólico requieren tratamiento, no todos los bebés con reflujo requieren tratamiento. Ahora, muy importante, la lactancia materna no debe de suspenderse en estas circunstancias, porque la lactancia materna tiene factores muy importantes en protección, en inmunidad, en alimentación, en nutrición, que no debemos simplemente de quitarlas por esto. Hay que averiguar. No es necesario hacer ninguna dieta en particular por reflujo o por cólicos y tenemos que evaluar los casos específicos para darles la atención adecuada. ¿Qué se puede hacer si el bebé no quiere agarrar el pecho de su mamá? Los bebés nacen sabiendo tomar del pecho de la madre. Las madres no nacemos sabiendo amamantar, es un acto que se aprende y muchas veces dependiendo del círculo en el que nos encontremos, esto porque tiene cuestiones antropológicas que también impactan. Es por ello tan importante el contacto piel a piel desde el momento del nacimiento, el colocar a los bebés al pecho desde el momento en el que nacen, el evitar uso de biberones y chupones, porque la causa número uno que los bebés no quieran tomar del pecho de su mamá es que se encuentren confundidos, es decir, habiendo tomado biberones y chupones, después les cuesta trabajo ir al pecho de la
madre porque no saben cómo hacerlo. Aquí lo que tienes que hacer es quitar los biberones y los chupones, buscar la técnica adecuada, el contacto piel con piel y por supuesto que el apoyo con consejería suficiente y adecuada para que ese bebé logre pegarse al pecho de la madre. A veces funciona hacerles ejercicios en la boquita, ayudarles, digamos, con el dedito dentro de la boca y hacer algunos otros ejercicios oromotores en toda la musculatura oral para que logren pegarse al pecho de la madre. Y sobre todo, cuando un bebé no se pega al pecho de la madre, no es normal, requiere del apoyo profesional para lograrlo. Evita el uso de biberones y chupones y te puedo asegurar que con eso vas a evitar muchísimos rechazos al pecho. ¿Es verdad que la madre que amamanta necesita una dieta especial? No existe una dieta que sea especialmente recomendada para la mujer en el periodo de lactancia. La Organización Mundial de la Salud recomienda una dieta adecuada, nutritiva, natural, suficiente, culturalmente adecuada en ese momento y lugar y también deseos de la madre. No hay una dieta ni que aumente la producción de leche, ni una dieta especial que disminuya la producción de leche. No hay alimentos mágicos ni alimentos mala onda con la lactancia. La realidad es que la madre puede comer de todo. Ahora, es importante recordar que hay algunos bebés que pueden llegar a tener algunas intolerancias, por ejemplo, alergia a la proteína de la leche de la vaca. De los pocos alimentos que alguna mujer puede llegarse a tener que restringir y debido a un problema específico del bebé que se manifiesta con cólicos, evacuaciones con sangre, irritación en el área perianal o que tenga problemas con regurgitaciones y demás que son intensas, pueden llegar a requerir una dieta especial en la que la madre debe de restringirse lácteos, derivados, trazas de alimentos u otros. ¿Qué pasa con esos bebés que aún tomando leche materna están muy gorditos? ¿Se les pone a dieta o cómo se hace para que bajen de peso? Lo primero que debemos evaluar en un bebé cuando está siendo amamantado es el crecimiento que sea adecuado y la ganancia de peso en relación a las curvas de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que conocer cómo se interpretan esas curvas, porque muchas veces pensamos que todos los bebés tendrían que estar en la media, y ese es un error. Los bebés tienen que estar dentro de las curvas donde se encuentran por arriba del percentil 3 y generalmente por debajo del percentil 97, es decir, dos desviaciones estándar a partir de la media, hacia arriba o hacia abajo. Y lo que más importa es comparar al bebé con él mismo. El bebé que va creciendo en el percentil 5, pero va constantemente en el percentil 5, es completamente normal. Lo mismo sucede con aquellos bebés que están creciendo en percentiles más elevados. Están en el percentil 90 o están en el percentil 85, constantemente en ese perfil no lo hace malo. Entonces, primero tenemos que aprender a cómo interpretar las curvas de crecimiento de manera adecuada. Segundo, hay que reconocer que la alimentación perceptiva es algo muy importante. Ofrecer a los bebés alimento cuando tienen hambre y dejarles de ofrecer cuando ya no quieren más. Esa capacidad que tienen los bebés de controlar su propio centro de hambre y saciedad es algo con lo que nacemos todos. Y muchas veces por insistirles en darles alimentos o por restringirles en darles alimentos, podemos llegar a tener una alteración en ese centro del control del hambre y saciedad. Entonces es importante que reconozcamos eso en los bebés. Ellos saben hasta cuándo deben de comer y también cuando quieren más y también tenemos que respetarlo. Ahora, cuando tenemos bebés que están por arriba de los percentiles en los primeros 6 meses de vida con lactancia materna exclusiva, hay que averiguar cómo le está dando de comer la madre. Muchas veces hay una percepción inadecuada del hambre y saciedad. Tendremos que enseñarle a las familias cómo darse cuenta que ese bebé a lo mejor no tiene hambre y le están ofreciendo. Ahora, es importante reconocer que también la lactancia materna, generalmente los bebés comen lo que necesita y por eso es un gran factor protector contra los bebés que digamos que tengan un peso que no les corresponde. La interpretación adecuada de las curvas, el respeto al hambre y saciedad van a ser factores importantísimos. Recuerda, no queremos que los bebés bajen de peso, no queremos que los bebés les restringamos alimentos. La restricción lo único que va a provocar es que la madre no produzca suficiente leche para ese bebé. Ese bebé evidentemente va a llorar porque quiere más. ¿Y qué va a pasar? Que no le va a alcanzar la leche a la madre y va a tener que meter fórmula comercial infantil. Y meter fórmula comercial infantil en estas circunstancias puede llegar a incrementar el riesgo de tener enfermedades metabólicas a largo plazo. Entonces, no sería la solución. La solución es acompañar adecuadamente con consejería a la madre. Si el bebé empieza a partir de los 6 meses, tenemos que orientarla de una manera adecuada a la familia para ofrecer estos alimentos adecuados, nutritivos, naturales, suficientes y sobre todo respetando el hambre y saciedad del bebé. ¿Qué pasa si el bebé llora mucho y la madre no tiene leche? ¿Se puede dar fórmula comercial infantil?
Es una pregunta extremadamente común e incluso es una de las causas en que alrededor del mundo las mujeres a veces creen que no tienen suficiente leche o a veces verdaderamente no tienen suficiente leche. Pero hay que recordar que alrededor del 95% o más de las mujeres son capaces de producir suficiente leche para sus bebés. Es por eso que tenemos que evaluar desde el principio y volvemos a los básicos: el nacimiento por un parto, el contacto piel a piel de inmediato, el no dar biberones ni chupones, el pegar al bebé lo antes posible, el alimentar a demanda, el extraerse la leche en caso de separación. Todas esas acciones van a ser muy importantes para que la madre sea capaz de producir suficiente leche para su bebé. Es importante evaluar cuando una mujer no tiene suficiente leche para su bebé, dónde estuvo el problema. Siempre hay que averiguar, no es una respuesta de, ay, no tiene leche y ya. Tenemos que averiguar por qué. Porque hay que recordar también que cuando una mujer no tiene suficiente leche, podemos tomar acciones para incrementar la producción de leche. Por ejemplo, aumentando la demanda del bebé, mejorando la técnica de extracción, aumentando la extracción en esa mujer, sacando la leche cuando no se encuentra con su bebé, y todas estas acciones pueden ayudar a que esa mujer incremente su producción de leche. Entonces, lo primero que les recomendaría es ver por qué. Porque, primero, ¿cree que no tiene suficiente leche? A ver, a veces hay bebés que piden mucho más frecuentemente y a veces puede pedir, por ejemplo, cada hora y media, y eso es completamente normal. Y si creemos que eso es anormal y le decimos a la mamá, es que usted no tiene leche porque el bebé le pide muy seguido, estamos cayendo en un error, porque los bebés pueden llegar a comer entre 8 a 12 veces en 24 horas, pero a veces es más seguido, sobre todo en las tardes. Es muy frecuente que en las tardes los bebés pidan más. Una forma de darse cuenta que el bebé realmente puede tener un problema con la cantidad de leche que tiene o que la madre tenga un problema con la producción de leche puede llegar a ser el peso. Ese bebé que no está creciendo de una forma adecuada en relación a las curvas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud, y recordar el percentil en el que puede ir creciendo, eso nos puede orientar. Si una madre verdaderamente tiene baja producción de leche, recuerden revisar técnica, quitar los biberones y chupones, ayudar a la madre a incrementar su extracción de leche, y todo esto nos puede ayudar a que la mujer pueda otra vez compensar esa producción, adaptarse a las necesidades de su bebé. Quiero saber qué puedo hacer para que las madres y sus familias tengan esta información. En el curso virtual tenemos toda la información técnica, además de tener el manual y rotafolios con los mensajes clave y muchísimos videos que puedes regresar a ellos para continuar aprendiendo. Hola, recuerda que todos los temas de tu curso virtual cuentan con videos como el que acabas de ver, que te ayudarán a reforzar los conocimientos. Te invito a seguir consultándolos y recuerda que estarán disponibles conforme vayas avanzando en la revisión de los temas.